Bien, amados. Entonces, ahora sí, vamos con todo a la clase en esta noche. Están entrando todavía algunos hermanos allí. Bueno, vamos a permitirles estar ahí en la clase. Ok, bien, entonces vamos a arrancar con el tema de hoy. Recuerden que estamos en la asignatura el Pentateuco y que hoy vamos a tomar un tema bien importante que es eh, los patriarcas. Los patriarcas. Cuando iniciamos la semana anterior, que la primera semana, hace 15 días, estuvimos haciendo una breve introducción a lo que era este tema, lo que era este tema de lo que es el Pentateuco. Recuerda que estamos viendo la primera parte. El Pentateuco pues lo dividimos en, en dos partes, en tres partes. La primera parte es Génesis, el cual dividimos en dos partes también, que es Génesis del 1 al 11 que estuvimos viendo la semana anterior. Allí vimos nosotros la creación, la primera sociedad, ¿verdad? La primera comunidad de seres humanos, allí la manera en que ellos se rebelan en contra de Dios en la Torre de Babel, cómo Dios confunde sus lenguas, etcétera. Bueno, vimos el diluvio y todo esto que tiene que ver con el principio. Ahora bien, debemos tener en cuenta esto, recordar que es muy importante, sobre todo un breve repaso para los que no estuvieron la clase pasada. Ustedes saben muy bien que nosotros hemos hablado acerca de el hombre perfecto, ¿verdad? El hombre perfecto cuando fue creado, el hombre y la mujer perfectas en el entorno perfecto, en el contexto perfecto, en el jardín perfecto, con la comida perfecta, con los recursos perfectos. Pero luego, cuando vamos al capítulo 3, ¿qué empezamos a ver? Empezamos a ver la caída del hombre, lo que es el pecado. El hombre se separa de Dios, ¿verdad? Por desobediencia. Y en esos momentos, la tierra misma, el planeta, recibe también la maldición del pecado del hombre. Es cuando allí se da la sentencia para el hombre, para la mujer y para la serpiente. Para el hombre, ¿cierto? El trabajo será más duro, más fuerte, la tierra le produciría o le produce abrojos, ya no sería tan fácil cultivar como era inicialmente. Para la mujer, los dolores de su parto y también la sujeción a su marido. Para la serpiente, el hecho de arrastrarse todo el resto de su vida. Eso nos da a entender a nosotros que en algún momento la serpiente pudo tener patas, pudo caminar, etcétera. Es lo que nos puede dar a entender esto. Ahora bien, luego de esto, ¿qué vimos nosotros? Estuvimos viendo un poquito cómo ese pecado llegó a esparcirse, el hombre se divide, la primera parte, bueno, en dos vertientes, ¿no? La vertiente de aquellos que obedecían a Dios y la vertiente de los desobedientes, encabezada por Caín. Eso vimos la semana pasada. Luego de la muerte de Abel, lo reemplaza Set en eso y viene una vertiente de los hijos de Dios o los hombres obedientes a Dios y sigue la simiente de Caín, por otro lado, los hombres pecaminosos, quienes se agrupan y quienes llegan a formar la primera comunidad de seres humanos. ¿Okay? Llegan a agruparse de tal manera que quieren organizarse para llegar al cielo, alcanzar el trono de Dios. Es algo que Satanás coloca en el corazón de todos aquellos que viven de espaldas a Dios, ¿verdad? Hacerse como Dios fue la propuesta que le hizo a Adán y a Eva. Y luego de eso vemos cómo Dios los esparce por toda la tierra y allí, pues de allí vienen las razas, de allí nacen las naciones, los idiomas, etcétera. ¿Ok? Ahora bien, en el capítulo 3 de Génesis hay una promesa importante, en Génesis 3, capítulo 15, y es lo que llamamos el protoevangelio, ¿cierto? Es la promesa de Dios de que así como el hombre ha pecado y ha caído, de la misma manera, ahora Dios tenía un plan de redención para con ellos, ¿cierto? Es la primera esperanza de salvación que Dios entrega a los hombres a través de esa promesa. Y empieza a partir de ahí, de Génesis 3:15, comienza lo que es el plan de redención o el plan de salvación de Dios para la humanidad con esa promesa. Eso se va a cumplir como primero a través de hombres, de individuos, ¿cierto? Arranca justamente con hombres justos como descendientes de Set,
encontramos a Enoch y encontramos a Noé, ¿cierto? La descendencia de ellos. Hombres escogidos, hombres escogidos, hombres escogidos, hasta llegar a Abraham, que es el que vamos a iniciar viendo hoy como uno de los primeros patriarcas, o el primero de los patriarcas allí, los llamados patriarcas. Arranca con Abraham, que tiene un hijo llamado Isaac, que tiene un hijo llamado, dos hijos llamados Jacob y Esaú, pero de Jacob, luego de Jacob, de sus hijos nacen lo que se conoce como las 12 tribus de Israel, allí en Egipto, en medio del cautiverio, en medio de la esclavitud. Pero allí cambia, el plan de salvación da un salto, da un giro importante, y es que pasa de individuos a una nación que debería ser la portadora del mensaje de salvación, y es la nación de Israel. Nace justamente con los 12 patriarcas que vamos a estar viendo, los más importantes dentro de este estudio. ¿Ok? Bien, entonces vamos a avanzar en el día de hoy, ya vamos a entrar en el tema de hoy, que es el tema de los patriarcas, y vamos a empezar a ver esta segunda parte del libro de Génesis. Vamos a estudiar 5 patriarcas, ¿cierto? Perdón, 4 patriarcas inicialmente: Abraham, Isaac, Jacob y José, ¿cierto? Abraham, que lo hemos conocido como el padre de la fe; Isaac, el hijo en el cual se depositó la promesa de la simiente de Abraham, de la promesa, de la línea que llevaría el mensaje de salvación. Luego Jacob, ¿verdad? Descendiente de Isaac, uno de sus 2 hijos, el otro fue Esaú. Jacob, como el portador de la simiente, pero que da nacimiento también a una nación completa a través de sus 12 hijos. Y finalmente vamos a ver al más destacado de esos 12 hijos de Jacob, ¿verdad? Más conocido, el que más se le da relieve allí en el Génesis, y es José. Entonces, hoy vamos a estar hablando de estos 4 personajes. Recuerden que usted puede levantar la mano si tiene alguna duda, si tiene alguna inquietud. Usted levanta la mano simplemente y puede preguntar o puede hacer un aporte también. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esta noche, con la ayuda del Señor, de los capítulos 12 al capítulo 50. Esto va a ser una maratón, pero con la ayuda del Señor lo vamos a hacer. El tiempo aproximado de los patriarcas, en que ocurrió el tiempo de los patriarcas, es entre el 2000 y el 1600 antes de Cristo, por allí, más o menos. ¿Ok? Ese es el tiempo transcurrido para los patriarcas. So, hablemos del primero de ellos, hablemos de Abraham. Abraham es uno de los mayores y más conocidos personajes en la historia. Es tan importante Abraham que no solamente es reconocido en nuestra fe cristiana, ¿verdad? Como el padre de la fe y todo lo demás, sino que Abraham también aparece en los escritos sagrados de los judíos. Es un personaje importante para los judíos, y también es un personaje importante para los musulmanes en su libro sagrado, en el Corán. Entonces, es un personaje que tiene una importancia para la humanidad impresionante. Las 3 religiones monoteístas más importantes en la historia de la humanidad tienen como padre a Abraham, y es conocido como un patriarca. Para nosotros, los creyentes, Abraham es conocido como el padre de la fe. ¿Ok? En el capítulo 5, recuerde que vimos nosotros, podemos notar la genealogía. Vimos la genealogía hasta Noé, desde Adán hasta Noé, ¿cierto? Comenzando desde Adán hasta Noé. Ahora, a partir del capítulo 11 en adelante, vemos que la lista sigue. Dios está guardando un registro de los antecesores de la simiente de la mujer. Recuerde que esa fue la promesa, y en Génesis 3:5, de la simiente de la mujer, ¿cierto? Entonces, esa promesa seguía, pero Dios estaba dándonos un registro allí, paso a paso, cómo vendría la simiente de la mujer, que obviamente se estaba refiriendo a Cristo. Arranca con Abraham. Entonces, esa promesa de la que hemos hablado en Génesis 3:15 pasó justamente a Abraham, ¿cierto? Dios le separó, Dios le toma allí de Ur de los Caldeos, lo saca de lugares paganos, de sus ancestros, y le da promesas personales, ¿ok? Le da promesas personales. Mire, Abraham es depositario de una promesa increíble. ¿Ve? Dice en Génesis 12, versículos 1 al 3, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Lo primero que hace
Dios es probar la obediencia de Abraham, lo arranca de lo más querido, de su tierra, del lugar donde había nacido y se había criado, de su parentela, de su familia y de la casa de su padre. O sea, Dios lo desarraigó, lo desligó de todo lo que pudiera ser un obstáculo para el propósito que tenía Dios con él. ¿Ok? Y luego le da una palabra que yo digo que Abraham la acepta y es la primera muestra de fe. Dice, a la tierra que te mostraré. Dios ni siquiera le dice, mira, Abraham, te voy a mandar para tal lugar, sino a la tierra que te mostraré. ¿Cierto? Obviamente, Abraham más adelante podemos ver que él obedece, pero las promesas empiezan ahí en el versículo 2. Dice, haré de ti una nación grande. Hay una promesa nacional y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si nosotros sumamos a esto la promesa de un hijo, vemos que para Abraham hay tres promesas importantes. La primera, una promesa familiar, ¿cierto? El anhelo más grande de este hombre a los 100 años, si usted lee todo el Génesis, se da cuenta que a los 100 años y su esposa de 90 es estéril por demás, ¿cierto? Ya anciana, ya no menstruaba ni nada de esto, reciben con fe esa promesa de que Dios le iba a dar un hijo a través de ella. Entonces, una promesa familiar para, eh, para él, ¿cierto? Para él y su familia, un hijo, una promesa nacional que tiene que ver con, a partir de él iba a ser una gran nación, haré de ti una gran nación, ¿cierto? Pero también una promesa universal que nos llega a usted y a mí, a todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces vemos aquí que Abraham es depositario de tres promesas. Familiar, nacional y mundial, universal. Tres promesas recibe este primer patriarca que estamos estudiando. Dios le entrega estas promesas y Abraham empieza a caminar una vida de fe basada en las promesas de Dios. Quiero recordarle algo, yo sé que usted lo sabe como creyente. Nosotros como cristianos vivimos una vida que tiene fundamento en las promesas de Dios dadas en su palabra, no promesas de hombre por ahí, de profetas que abundan por ahí dando palabra de hombre, sino las promesas de Dios dadas en su palabra y también el poder de Dios. Entonces, nuestra vida está fundamentada en las promesas de Dios dadas en su palabra y en el poder de Dios. Y Abraham caminó en eso. Abraham vivió una vida de fe basada en las promesas que Dios le había dado, en estas tres promesas, y también en el poder de Dios, como lo dice el libro de Hebreos, confió. Y el libro de Hebreos y la carta a los romanos habla acerca de que él confió en aquel que le dio la palabra porque sabía que era poderoso, ¿verdad? Como en el caso de esa, poderoso para traerlo de la muerte a su hijo en caso de que le hubiese quitado la vida. Como cristianos debemos imitar esto, reconocer en Abraham como el padre de nuestra fe, pero al mismo tiempo ser imitadores de esa fe. ¿Ok? Entonces el Redentor que se había prometido en Génesis 3:15 vendría de una nación que descendería de Abraham, la promesa nacional. La vida de este hombre fue una vida llena de fe. Mire, Abraham fue probado en su fe desde el momento en que fue llamado a salir de su tierra hasta cuando se le ordenó sacrificar a su propio hijo, a su anhelo más grande. ¿Ve? Entonces por eso él siempre demostró fe obedeciendo a lo que Dios le decía. La promesa de que Abraham sería una bendición a todas las familias de la tierra se cumple en quién? En Cristo, en la simiente de la mujer. ¿Ok? ¿Listo? Mateo 1:1 nos habla acerca de eso, en la genealogía de Jesús, nos habla de Jesús, hijo de Abraham. Entonces estamos viendo la importancia de este patriarca. Lamentablemente, pues por el poco tiempo en este estudio, vamos a dar solamente un bosquejo de la vida de este patriarca. La primera parte, los versículos 12 al 14, nos hablan a nosotros de Abraham se establece en Canaán. Recuerde que él sale de Ur de los Caldeos, de tierra de paganos, y va a la tierra que Dios le iba a mostrar allí. Aunque no le dijo que le iba a habitar siempre, pero sí se le iba a mostrar. Y se le iba a mostrar como parte de la promesa de que allí iba a estar sus descendientes, de que ese pueblo, esa tierra que estaba ahí, se le iba a entregar a sus descendientes. ¿Ok? Y miremos un poquito ese establecimiento en Canaán. Aquí hay unas cosas interesantes en estos capítulos del 12 al 14.
primero el llamamiento, como ya hemos visto, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar, ¿cierto? Y luego su descenso a Egipto, el capítulo 12, versículos 10 al 20, nos muestra a nosotros a un Abraham desobediente, donde le falta algo de fe en esos momentos, porque hubo hambruna en la tierra, había hambruna allí en Canaán, y él descendió sin consultar con Dios, ¿verdad? No creyendo que Dios podía ser proveedor en esos momentos, y descendió a Egipto. Para ir allá, entrar a Egipto, tuvo que decir mentiras, puso en peligro la vida de su esposa al decir que era su hermana, etcétera, ¿verdad? Él asciende a Egipto y sale de Egipto. Luego en los versículos 3, en el capítulo 13 nos habla acerca de esa salida de Egipto, que tiene dos cosas importantes. Hay una frase que es muy repetitiva en la vida del patriarca Abraham, y es que Abraham, donde iba llegando, iba levantando altar a Jehová. Usted encuentra en el primer capítulo 12 y parte del 13, que donde quiera que él iba levantando altar a Jehová, menos cuando va a Egipto. Él pierde la visión, o sea, no busca a Dios en el altar, no busca a Dios en oración para, para, para que éste le guíe, para que éste le oriente, ¿verdad? En cuanto a qué decisión tomar con respecto a lo que está sucediendo con la hambruna, sino que se va sin levantar altar. Pero vemos algo importante de Abraham cuando se da cuenta de su error, sale, ¿verdad? De Egipto, aunque con mucho dinero, con ovejas, con todo, con muchas posesiones, con todo lo que trajo de Egipto. Para él eso no tenía ningún valor si había perdido su comunión con Dios. Y cuando Abraham regresa en los tres primeros versículos del capítulo 13, en los primeros 4, encontramos a un Abraham que dice, volvió por sus caminos al Negev y levantó allí altar a Jehová. ¿Ven? Esto es importante, porque un patriarca, un hombre de Dios, uno reconoce su error, que se ha desviado del camino, pero número dos, al reconocerlo, vuelve al camino de Dios, al camino que el Señor ha marcado. Ese fue el primer aspecto importante, el volver a la comunión con Dios. El otro aspecto importante fue la separación de su sobrino Lot, una decisión tenaz que iba a marcar la vida, sobre todo de Lot, con malas decisiones, y que al final Abraham termina rescatándolo, como lo vemos en el capítulo 14, en los primeros 16 versículos. Abraham entra en la tierra prometida, Lot se va por el lado del río, ¿verdad? Y se va acercando a la tierra de Sodoma y Gomorra, se va acercando allá, y eso hace que él pierda los valores, pierda los principios que había aprendido con su tío. Abraham, por el contrario, recibe la bendición de Melquisedec, de este sacerdote bastante misterioso que aparece un par de veces en las escrituras, en el Antiguo Testamento. Su única aparición es cuando él bendice a Abraham, y Abraham le entrega a él los diezmos de todo lo que tenía. ¿Okay? Algunos dicen, no, que el diezmo eso es una invención de la ley. No, en este momento la ley no había sido dada. Sin embargo, Abraham dio el diezmo de todo. Era parte de la cultura honrar con los diezmos a la persona que sabía que te iba a dar la bendición. En ese caso lo hizo con Melquisedec. Un día hacemos un estudio de Melquisedec, porque algunos dicen que Melquisedec es Cristo encarnado, una de las famosas cristofanías o apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, pero eso ya es asunto de otro estudio. ¿Ok? Bien. Ahora bien, en los capítulos 15 al 24 se narra del patriarca el otro aspecto importante, que es la espera. Espera del cumplimiento de la promesa del nacimiento de un hijo. En el capítulo 15, Dios le da la promesa, pero en el capítulo 16, pasados unos años y no nacía el hijo, ya Sara era estéril, ¿verdad? Abraham decidió tomar otra decisión equivocada. ¿Cuál es su decisión equivocada? Es la de, bueno, Abraham se dejó guiar de su esposa, que fue realmente la que le sugirió. Le dijo, no, pues ya yo no voy a poder tener hijos, ya yo he sido estéril, ya yo no, ya perdí la costumbre de las mujeres, o sea, la menstruación. Entonces ahora mejor toma esta concubina mía que trajimos de Egipto, esta sirvienta, la embarazas y yo recibo al niño y será como hijo mío. ¿Ok? Abraham, ni corto ni perezoso, pues por el bien de la familia se sacrificó con aquella jovencita, ¿cierto? Entonces fue y nace el hijo, que es Ismael. Algunos llaman el hijo de la desobediencia. Un dato importante en este caso. Los musulmanes
piensan que Ismael es el hijo verdadero de la promesa. Y ellos toman la línea, de ahí en adelante toman la línea de Ismael como el hijo de la promesa. La Biblia los llama a ellos los ismaelitas. Por eso, los árabes descendientes de Ismael tienen la misma raíz en su tipo de sangre. Eso fue un dato que a comienzos de los años 2000 la ciencia descubrió, pero que ya la Biblia había dicho hacía miles de años atrás. La ciencia descubre que judíos y árabes tienen una misma raíz de tipo de sangre, una misma raíz genealógica, pero ya la Biblia lo decía, son hermanos y sin embargo no se gustan, pero eso estaba escrito ya en la Biblia, que eso iba a suceder así. Entonces los ismaelitas son los árabes de nuestro tiempo, musulmanes, seguidores de Alá, pero que también tienen su origen en Abraham, como habíamos dicho, de la línea de Ismael. Ahora bien, él nace, viene el problema familiar, tiene que irse Ismael con su mamá, pero Dios le da una promesa también a Agar, le da una promesa a Abraham y le dice, tú haré de Ismael también una gran nación, ¿verdad? Y así sucede, como lo podemos ver en este tiempo. En el capítulo 17 el Señor le renueva la promesa y nace la señal del pacto entre Dios y los hebreos y luego transmitida a los judíos. Abraham como padre de la nación hebrea, ¿cierto? Como el primer patriarca. ¿Cuál es la señal del pacto? La señal del pacto entre Dios y los judíos y el pueblo hebreo, ¿cuál es? La circuncisión. Ahí había una señal del pacto. Con nosotros, los creyentes, los cristianos, es diferente. Para nosotros no es la circuncisión, para nosotros es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces allí la promesa se da con un pacto importante que es la circuncisión. Abraham es tomado, es liberado de Abimelech, nace Isaac en el capítulo 21, los primeros 7 versículos, el hijo de la promesa. Es despedido Ismael, es enviado también a que viva su destino, que haga parte de o que dé inicio a lo que es la nación de los árabes, a los ismaelitas. Y en el capítulo 22 se renueva el pacto, pero ya no con la circuncisión, sino a través de la obediencia. De la obediencia. Recuerde que la verdadera fe es una fe de obediencia a los mandamientos y a la voluntad de Dios para nuestra vida. La tercera parte de este bosquejo nos habla de Abraham preparándose para la posteridad, para el futuro. ¿Qué hace Abraham? Primero, adquiere una sepultura, un lugar de sepultura, ¿cierto? Pero mire cómo Abraham quiere dejar todas sus cosas arregladas. Ya él es consciente de que él es parte de un plan de Dios. Ya su vida, desde su llamamiento en el capítulo 12 hasta este momento, Abraham ya es consciente de que él es parte de un llamado de Dios, de un plan, de un propósito de Dios. Y él quiere dejar las cosas bien organizadas. Y lo primero que hace, un lugar donde él desea que sea sepultado, ¿cierto? Él y toda su familia. Número 2, busca una esposa, para el hijo de la promesa. Busca una hija que sea de su raza, que sea también de su familia, ¿cierto? Para no pervertir la sangre, podríamos decirlo de esa manera, para no dañar la línea que traía el Señor, la línea genealógica, y él escoge una hija, ¿cierto? Para su hijo Isaac, escoge a Rebeca. Y luego de esto, él es designado, el propio Isaac es designado como heredero luego de la muerte de Abraham. Y aquí tenemos un breve resumen de la vida de este primero de los patriarcas. Quiero saber, amados, si hay algún tipo de pregunta o inquietud aquí con Abraham. Preguntas o inquietudes. Recuerde que puede levantar su mano, puede preguntarlo si usted tiene un aporte, ¿verdad? A esta primera parte que hemos visto esta noche, usted también puede hacer su aporte. ¿Ok? Usted me dice que no, hermano, todo está bien, o me dice, no, pastor, no entendí nada. Bueno, igual. ¿Ok? Como sea, entonces vamos a avanzar y vamos con el segundo patriarca. Él realmente, bueno, allí veo la mano de Santos levantada. Santos, buenas noches, Dios te bendiga. Te escuchamos. Dios te bendiga, Pastor Domingo. Amén, amén. Un abrazo, hermano. Una preguntita en un concepto. Cuando te refieres al término de árabes y de musulmanes, no necesariamente el musulmán es el árabe, sino no, porque el musulmán es la religión musulmana, los que practican el islamismo, que puede estar regado en todo el mundo.
pueden ser musulmanes o islámicos, americanos, europeos, africanos. Sí, me hago explicar. Sí, te entiendo, exacto. Yo me refiero a ellos. Y árabes propios son prácticamente lo del sector de allá más o menos del sector arábigo, que están en Gaza, en todas estas secciones, en todos estos sectores costeros. Listo, perfecto. Ahí lo que encontramos es una unión de dos aspectos importantes, por eso los coloco como parte de un mismo pueblo, desde el contexto bíblico. El primer aspecto es el aspecto geográfico. Los árabes, ¿cierto?, ubicados allí inicialmente, de allí nace justamente la religión musulmana. ¿Por qué los ligamos? Porque tienen su libro sagrado, donde encontramos la historia de ellos, donde encontramos los mandamientos de Alá para ellos, todas las directrices para su vida espiritual, ¿ok? Obviamente sabemos que el musulmán puede ser hasta sudamericano, puede ser nacido en Barranquilla, mas sin embargo puede tomar la religión musulmana y asume el Corán como su libro sagrado. Eso es correcto. Santo, muchas gracias por tu aporte. ¿Listo? Bien, ok, gracias. Bien, entonces, ahora bien, Isaac, sí, ya, siguiendo la línea de nuestra, ¿no? Isaac era el hijo a quien Dios le repite la promesa dada a Abraham, ¿cierto? A él se le da también la promesa de ser parte de esa familia, de ser parte de esa descendencia que iba a traer al Mesías, aquel que iba a ser la simiente de la mujer, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Ok? De Isaac se escriben algunos detallitos ahí en la Biblia. No se amplía tanto en la vida de él como sucede con su padre o como sucede más adelante con su hijo Jacob y con su nieto José. ¿Ya? Sí, no se habla tanto de él, pero sí hay aspectos que son puntuales. Primero, él es el resultado de una promesa, ¿cierto? Él es el cumplimiento de una promesa de Dios, un hijo que sería de Abraham y Sara, en el tiempo que Dios se tomó para probar la fe de Abraham, pero al final le cumplió la promesa para que no quedara ninguna duda de que ese hijo era producto de esa promesa, venía de parte de Dios. Todo el contexto, todo estaba dado para que Sara no pudiese tener hijos, ¿cierto? Vejez, esterilidad y ya no menstruaba. Pero para que no quedara duda de que era un milagro de Dios y que era el cumplimiento de la promesa, Dios le da a Abraham su hijo de su esposa, con esas características en ese momento. Recordemos que él fue atado sobre un altar de sacrificio en un momento en que Abraham estaba dispuesto a cumplir, a obedecer el mandato de Dios, a obedecer lo que Dios había dicho, ¿verdad? Con el dolor de su alma y de su corazón iba a sacrificar a su hijo, creyendo que como era el hijo de la promesa, si moría, Dios lo iba a resucitar o iba a hacer algo para traerlo de la muerte, ¿verdad? Eso lo tenía claro Abraham. Dijo, él me prometió un hijo, me dijo que iba a ser parte de la simiente y si yo lo mato y si yo lo sacrificio, Dios lo traerá de la muerte. Lo va a traer porque él prometió que era parte de esa simiente, que era parte de esa descendencia que traería al Mesías. Luego de esto, pues sabemos que Abraham envía a su servidor, Eleazar o Eliezer, lo envía y para conseguir esposa, guiado por Dios, consigue a la mujer que viene de la misma familia, viene siendo prácticamente una sobrina de Abraham, y la trae a Rebeca para casarse con Isaac. Ahí empieza algo, ahí sucede algo, ¿no? Él tiene dos hijos que son Jacob y Esaú, y él es engañado por este otro patriarca que vendría, que vamos a estudiar más adelante, ahorita mismo. Jacob ya estaba como predestinado a lo que iba a ser su vida antes de tener un encuentro con Dios. Jacob, ¿cierto? Que significa engañador, ¿cierto? Usurpador, engañador, significa el nombre de Jacob. Y lo primero que hace él es engañar a su padre para quedarse con la bendición paterna, que era lo más importante. La bendición se le iban a dar a su hermano de Saúl y él lo engaña, se une con su mamá, con Rebeca, hacen su plan allí y entonces engañan a Jacob para que le dé la bendición.
Por eso hay esa gran rivalidad entre ellos, donde Esaú promete que va a matar a su hermano porque le robó la bendición paterna. La bendición paterna que para ellos era de suprema importancia. Luego él muere tranquilito, ¿verdad? Él muere, tiene una muerte tranquila y al final parece que hay una reconciliación entre sus hijos, entre Jacob y Esaú, ya que ambos se encuentran y se unen para sepultar a su padre, a Isaac. Nos habla poquito, realmente son pocos los detalles que nos habla la escritura acerca de Isaac, pero son asuntos puntuales y que nos demuestran de que él es el portador también de la promesa de redención, que hace parte de esa genealogía que Dios iba a utilizar para traer al Salvador del mundo. ¿Ok? Bueno, el tercer patriarca allí en Génesis que encontramos es Jacob. Jacob. Recuerde que habíamos dicho que a Isaac le nacen dos hijos, Jacob y Esaú. Esaú fue rechazado y Jacob fue escogido como el heredero de la bendición. Hay algo interesante y es que Jacob hace una trampa para recibir la bendición. Y yo digo, eso es como robarse uno mismo. Lo que hace Jacob fue robarse al mismo, no sé, una tontería, porque ya desde antes que nacieran, ya Dios había determinado, cuando había dicho que el menor servirá al mayor, y salió primero Esaú del vientre, como mellizos que eran, o gemelos, nace, bueno, no eran gemelos, eran mellizos, nace primero Esaú y luego Jacob. O sea, ya estaba determinado que el mayor serviría al menor. Y sin embargo, él trata de robar esa bendición que ya Dios le había dado a él. O sea, en su corazón había ese deseo de hacer trampa, de conseguir todas las cosas con trampas. ¿Ok? Entonces, el carácter de los dos se revela cuál es su actitud hacia la promesa. ¿Cuál es la actitud? La actitud es que uno dijo, yo quiero tener esa promesa. Y el otro dijo, yo la cambio por un plato de lentejas. ¿Ya? Es la actitud. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Nos da una enseñanza y es qué hacemos nosotros con las promesas de Dios. O las recibimos o las desestimamos. Esto incluye el llamamiento al ministerio, el llamamiento al servicio a Dios. Ojo con eso. ¿Ok? Bien, los eventos sobresalientes del vida de Jacob son primero la compra de la primogenitura de su hermano. Lo vio que venía cansado y le dijo, hermanito, ¿tienes hambre? Sí, bueno, yo estoy preparando aquí unas lentejas, pero de esas bien deliciosas. Y, bueno, listo, dame un plato. No, pero te cambio la primogenitura. Bueno, listo, dame el plato. ¿Y cuál es la primogenitura? ¿Cierto? Engañó a su hermano, luego engañó a su papá suplantando a su hermano con la complicidad de su mamá, que después asustada dijo, no, mijo, vete porque tu hermano ha jurado que te va a matar por ese engaño que tú le hiciste. Entonces le tocó irse, ¿verdad? Huye a la tierra de Harán, narrado en los capítulos 27 y 28, parte del 28 hasta el capítulo 5. Huye a esa tierra. Recuerde que él allí en Harán conoce a la mujer amada, ¿cierto? Que le presentan dos, pero como él era tramposito, se encontró con un suegrito que también era tramposito y lo hizo trabajar 7 años por una de las hijas y al final le entregó a la mayor y él quería a la menor. Dijo, no, son 7 años, es costumbre que primero entreguemos a este y después a la otra. Listo, pero como la amaba, dice la Biblia, que no le importó trabajar 7 años más, 14 años trabajándole al suegro, pero allí digo yo que se hicieron trampas, como diríamos nosotros, como decimos nosotros en el argot costeño, se dieron por la cabeza, porque entonces este venía y le colocaba ramas, ¿verdad? Verdes, por donde iban a pasar las ovejas y ya había un trato entre ellos, que las ovejas de un solo color, eso iban a hacer para el suegro, y las otras que tenían por ahí rayaditas, manchaditas, esas iban a ser para él, para Jacob, y ahí hacía la trampa total. Él se fue enriqueciendo, los cuñados no lo vieron ya que con buena gana, de que iba teniendo mucho dinero, de que iba teniendo más dinero que ellos, y se iba enriqueciendo, y a él le tocó huir. ¿Ok? Exacto, lo que dice Santos ahí en el chat. El hombre se llegó trampa y recogió trampa, obviamente, ¿cierto? Luego de esto, de que él ya sale de allí con su familia, ya se aparta, dice, yo me voy, aquí mis cuñados me están mirando feo, yo me voy a ir de acá, y se va, ¿cierto? ¿Y qué sucede con eso?
sale y tiene el encuentro que cambia la vida de él, cambia la vida, y es la lucha con el ángel. Esa lucha con el ángel de Jehová tiene un mensaje poderosísimo, poderosísimo por una razón, poderoso porque es el momento en que él encuentra primero su verdadero carácter y el propósito para su vida. Hay muchas personas que han tomado el dicho de que se encuentra allí en Génesis, hablando de Jacob, y dice, hermano, la bendición hay que pelearla, y muchos dicen, no, la bendición hay que pelearla, y muchas veces cuando hablan de ese tema, está hablando de temas materiales, dice, no, hay que pelear la bendición, hay que pelear la del carro, hay que pelear y llorar y orar y todo lo demás, y ayudar por lo que queremos, por el carro, por la casa, pero si usted se pone a analizar un detalle, ¿qué necesitaba Abraham? ¿Qué necesitaba Jacob? Si era un hombre riquísimo, rico, salió rico en ganado, en oro, en plata, en ovejas, en sirvientes, riquísimo. O sea, cuando él pelea allí, tiene esa pelea con el ángel de Jehová, no está luchando por una bendición material, él no está luchando por bienes materiales. La escritura dice que cuando él peleó con el ángel y el ángel le tocó allí en el muslo y lo dejó descoyuntado y él quedó caminando, ¿cómo es? Como decimos nosotros acá, patuleco, treco, manco, ¿verdad? Salió caminando de esta manera, pero dice que fue liberada su alma. Cuando Dios le cambia el nombre, Dios está quitando un estigma de la vida de Jacob. ¿Ya? Cojo es la palabra. Mire, le quita un estigma, le quita ese estigma, cuando le cambia el nombre, le quita el estigma de tramposo para convertirlo en un príncipe de Dios. Entonces le cambia el nombre de Jacob a Israel. Su nombre cambia totalmente allí. Entonces esa es la bendición por la que él peleó. Él quería quitarse ese estigma de hombre tramposo, ¿verdad? De hombre engañador que tenía desde el momento en que sus padres le colocan el nombre. Y ese estigma le es quitado justamente en esos momentos. Le es quitado en ese momento cuando Dios le cambia el nombre, cuando tiene un encuentro. ¿Qué nos deja esto, amados? Que más allá de ir a un encuentro con Dios para buscar un bien o alguna cosa, tenemos que aprender a ir a la presencia de Dios para tener paz con Él, para que esas cargas que tenemos en nuestra vida sean quitadas, esos estigmas, eso que la gente dice de nosotros cambie, o eso que nosotros mismos creemos de nosotros pueda cambiar. Solo es posible a través de un encuentro personal íntimo con Dios. Y esto es tan personal de que al verse él que su hermano venía en contra de él, lo primero que hace es separar en dos campamentos, ¿verdad? Por un lado un campamento con una esposa y por otro lado otro campamento, y él se va solo, y su encuentro para ese cambio que su vida necesitaba es un encuentro a solas con Dios, ¿cierto? No es el pastor quien va a cambiar la vida nuestra, no es el líder, es Dios mismo, y esto es posible solo con un encuentro personal, íntimo, profundo con el Señor, como que ocurre allí en esa lucha con el ángel. Su estigma fue quitado y allí vino la bendición sobre él. Y a partir de ahí él camina como el hombre que es padre de la simiente de las 12 tribus, aquellos que de donde vendría el Salvador del mundo. En el capítulo 33 se reconcilia con Esaú, ¿cierto? Y en el capítulo 46, adelantándonos un poquito, va a Egipto, ya tiene un encuentro con su hijo, vamos a profundizar ahorita, un encuentro con su hijo, que lo daba por muerto por envidia de sus hermanos que lo vendieron y lo daban por muerto. Él lo daba por muerto, ¿verdad? Pero él logra saber que su hijo está vivo y que ahora es un personaje importante en Egipto. Dios permitió una hambruna para que hubiera ese reencuentro allí. El capítulo 49 y 50 nos habla a nosotros de su muerte y su entierro, el dolor, narra el dolor también de José por la muerte de su padre. Listo, y vamos con el tercero ya. Vamos para el cuarto patriarca. Vamos para el cuarto patriarca. Bueno, Jacob, todavía estamos con Jacob, perdón. Lo que ya habíamos dicho, su nombre fue cambiado a Israel, que es el verdadero padre del pueblo escogido. A él le nacen los 12 hijos que fueron los padres de las 12 tribus, como habíamos dicho. Él es un tipo admirable de la nación de Israel en su carácter y en su vida. ¿Ok? Bien, allí les dejo algunos ratitos que están en su módulo, que ya les pasé esta parte allí al chat,
Ya les pasé al chat de la escuela, ya les pasé la segunda parte del módulo. Recuerden que se los voy a ir dando parte por parte y al final se los entrego completo al final de la asignatura. ¿Ok? Él se debate entre dos aguas y es, primero, esa habilidad para hacer las trampas en los negocios y segundo, el deseo de conocer a Dios. Es una lucha en la que muchas veces nos encontramos nosotros, ¿verdad? Entre lo que el mundo nos ofrece, entre lo que queremos hacer y el deseo de obedecer a Dios. Recuerda que él estuvo desterrado por alrededor de unos 20 años, ¿ok? Entonces cumple en Israel que estuvo desterrado por casi 20 siglos de su propia tierra. Lo que vivió aquel que dio a luz a la nación, lo vivió también el propio pueblo de Dios. Jacob fue al destierro, pero con una promesa de que Dios lo traería otra vez de la misma manera. Dios hizo con Israel, dio la promesa de que los traería de los 4 rincones de la tierra y efectivamente también los trajo de allí. ¿Ok? Bien, Jacob, personaje interesante, lo animo a que usted vea un poquito, ahí se metió algo que no era de acá. Listo, ahora sí. Ahí se metieron dos diapositivas de la clase anterior, se colaron. Bien, hablemos del cuarto patriarca. Para terminar, hablamos de José, que tiene una capital importancia. José, recuerda la historia de él que a sus 17 años era el favorito de su papá y que ese favoritismo lo mostró haciéndole una hermosa túnica de colores, ¿cierto? Además de eso, su papá le manifestaba su afecto, su cariño, era el pechichón de la familia, ¿cierto? Y eso causó que envidia de sus otros 10 hermanos hasta ese momento. Recuerde que el último que nacería era Benjamín. Sus hermanos mayores lo envidiaron y en un momento, no solo porque era el pechichón, sino porque él cuando los veía haciendo cosas incorrectas iba allá y le decía, papá, ya están nosotros haciendo negocios torcidos, ¿verdad? Y el papá lo regañaba, entonces con mucha más razón lo detestaban. Para colmo, él tiene un sueño donde claramente se ve que él va a estar gobernando, va a estar por encima de sus hermanos y de sus propios papá y mamá. Recuerda aquellos sueños de los manojos que se inclinaban delante del manojo de él y de la luna y las estrellas también, donde él era el sol, entonces, donde él tenía la prevalencia. Entonces, los hermanos se llenaron más de ira, lo llamaron el soñador y luego intentaron matarlo, pero no lo mataron realmente. ¿Qué hicieron con él? Él lo que hizo realmente, ellos lo que hicieron fue venderlo y tomaron y mataron un animal y mancharon su túnica con esa sangre. Le dijeron a su papá, hemos encontrado esto, seguro algún animal mató a tu hijo menor. Desde ese momento, Jacob estaba convencido de que su hijo había muerto. ¿Ok? Bien. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Sucedió que luego de esto hubo una gran hambruna en la tierra. Bueno, conocemos la historia de José cuando va escalando, pero escalando pareciera que hacia atrás, pareciera que fuera como descendiendo, ¿cierto? Primero llega y es vendido como esclavo, pero la gracia de Dios estaba sobre él y se convirtió en, siendo un esclavo, se convierte en el principal de la casa de un general importante del ejército egipcio, de Potifar, ¿cierto? Pero viene una mujercita y lo enreda, ¿cierto? Él no acepta por no ofender a su jefe y por no ofender a Dios y huye. Y esta mujer dice, este hombre intentó violarme y va a la cárcel, ¿cierto? Pero allí en la cárcel la gracia de Dios seguía sobre él, se convirtió en el hombre de confianza del carcelero que hasta las llaves le daba, ¿cierto? Y cuando el faraón de Egipto tiene un sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, no hubo nadie que pudiera interpretarlo y el carcelero se acordó. Allá hay un hebreo en la cárcel, hay un pelado que tiene varios años de estar allá por esto y por lo otro, pero él interpreta sueños, ¿qué no lo traes? ¿Cierto? Y lo llevan a interpretar el sueño del faraón y sabemos qué pasó. Un bosquejo de la vida de José. Ya vimos que era amado por su padre y envidiado por sus hermanos, que fue vendido a los ismaelitas, que fue favorecido por Dios
y favorecido por su propio amo, ¿cierto? Por el señor Potifar. Pero la señora Potífera era tremenda, lo tentó, él rechazó la tentación, huyó, fue acusado y fue colocado preso injustamente, ¿cierto? Él fue, luego de esto, lo que hemos visto hasta ahora, cuando él llega e interpreta el sueño del faraón, el mismo faraón dice, ¿y quién puede organizar mejor esto? O sea, él no solamente interpreta el sueño del faraón, donde dice, mira, las 7 vacas gordas hablan de 7 años de prosperidad, de producción, de alta producción, de todo, de la tierra de Egipto, pero las 7 vacas flacas representan 7 años de escasez, 7 años de sequía, ¿cierto? Entonces mi recomendación es que en estos 7 años recoja, haga muchos graneros y los llene para cuando vengan los 7 años de escasez, el pueblo tenga. Ante esa sabiduría, se rindió el faraón y dice, bueno, ¿quién puede llevar este plan adelante? ¿Quién más puede dirigir esto? Sino este hombre que ya conoce, ¿cierto? Y lo exalta él como gobernador de Egipto. Era la segunda persona en importancia después de él, faraón, y lleva a cabo ese plan, ¿cierto? Y efectivamente, él, bajo la dirección de él, se construyeron más graneros, se almacenó mucha comida, se almacenó mucho grano, sobre todo, ¿cierto? Que era la base de los alimentos de ellos, ¿cierto? Como el pan para nosotros, o la arepa. Entonces, luego de eso, sucede algo, ¿verdad? Y es que la hambruna que hay en el resto de la tierra apuntaba hacia dónde, hacia Egipto, donde había alimento. ¿Y quiénes van a Egipto? Los hermanitos de Jacob van, perdón, de José, los hijos de Jacob van para Egipto. A él no lo reconocieron porque ya tenía pinta de egipcio, ¿cierto? Y tenía vestiduras egipcias, pero él sí los reconoció. Él reconoce a sus hermanos, ¿verdad? Y luego los mete en un lío, los hace devolver, les dice que hicieron trampa, que se habían robado la copa de oro y no, él los mandó a que la metieran allí para hacerlos devolver y poder de esa manera manipularlos para que pudiesen traer a su hermano menor que no conocía y a su padre. Cuando ellos regresan con Benjamín, su hermano, él se revela y le dice, yo soy Jacob, yo soy José, aquel que ustedes creyeron que habían matado, que habían vendido y que había muerto. No, no, yo soy su hermano José. Pero sabe, hay una frase que es importante, muy importante, que está allí en el capítulo 50 de Génesis y nos habla acerca de las palabras de Jacob cuando dice, ustedes creyeron que esto era para mal, ¿cierto? Pero Dios lo tenía en sus planes. Era plan de Dios, estoy parafraseando, ¿ok? Era el plan de Dios para salvar a mucha gente. ¿Sabe qué está diciendo Jacob ahí? Lo que ustedes me hicieron a mí estaba dentro del propósito de Dios. Que yo viniera para que ahora que hay hambruna, el pueblo de Dios pueda ser recogido y el plan de Dios siguiese su camino. ¿Okay? Se reúne con su padre Jacob, sus hermanos lo veneran, lo exaltan, ¿cierto? Y él se convierte en una esperanza para su pueblo. Llega allí, termina la historia, pero ya en Egipto está la simiente. Ya Dios no solamente, ya Dios había terminado la parte del proceso que correspondía a personas y lo está llevando a una nación. Allí José, al traer a su familia, sus hermanos, a su padre a Egipto, estaba dando el siguiente paso en el plan de salvación de Dios, el nacimiento de la nación de Israel. Nació en una nación que nacería en esclavitud, en sufrimiento y en dolor, pero todo eso era a propósito de Dios para glorificarse y continuar con su plan de redención. Amén. Entonces, amados, esta historia de los patriarcas es importante porque realmente nos ayuda a ver cómo el plan de Dios se va revelando
de una manera progresiva. No es una revelación única, no es una revelación de un solo golpe, sino que es una revelación progresiva. Paso a paso, Dios va mostrando su plan. En la escritura, en su palabra, nos va mostrando a nosotros cómo el plan de Dios se va cumpliendo desde la caída del hombre. Ya hay una promesa de redención. Dios utiliza a los patriarcas y luego utilizaría a una nación. De una manera fallaría, pero igual de esa nación vendría el Salvador del mundo. Por eso es importante conocer esta parte de la historia sagrada, esta parte de la Biblia, como son los patriarcas. Preguntas, inquietudes acerca de lo que hemos compartido. Preguntas o inquietudes, aportes que también son válidos. Plutarco Elías, desde Cartagena, desde la fantástica ciudad de Cartagena, de las Indias o de Indias. Te escuchamos, Plutarco. Plutarco Elías, ¿estás ahí? Tienes el micrófono apagado. Aló, ya. Señor, ahora sí le escuchamos. Cuéntenos. Bendiciones, buenas noches. Quiero hacer un aporte. Cuando José es llamado por el rey para interpretar el sueño, lo que pasa es que cuando él estuvo preso, el copero y el panadero estuvieron allá y él les interpretó el sueño a ellos. Y le dijo al copero que iba a ser restituido y el otro iba a ser decapitado. Y cuando le dijo, cuando tú seas restituido, le dijo, acuérdate de mí. Pasado 2 años, sucede lo del sueño del faraón y es cuando el copero se acuerda, allá, mi rey, allá había un varón que interpretó el sueño cuando yo estuve hacia ahí y él fue el que me interpretó, o sea, quería hacer ese aporte. El otro aporte que quiero hacer también es, Jacob fue tramposo, el suegro también, pero cuando hizo lo de las matas que rayaba, Dios intervino ahí, porque él colocaba las matas al frente del bebedero y apareaban las cabras o los becerros, salían manchados. Lo dice la Biblia, o sea, quería hacer esos 2 aportes. Ya, bueno, en eso, más que Dios, la genética, ¿no? Él conocía este asunto, la genética. Sí. Acuérdense que Dios tenía un plan con Jacob, desde el vientre, antes de nacer, ya él tenía un plan. Mira que después le cambia su nombre. Es correcto. Bueno, sí, pero ahí tiene que ver más que todo la parte genética cuando él coloca esas varas allí cerca de los abrevaderos para que esa parte de las rayas vaya quedando ya como parte de los genes. Lo que pasa es que porque Jacob, si decimos que ahí intervino Dios, podríamos decir que estaba Dios apoyándole ahí la trampita al hombre. Porque conocía que eso podía suceder. ¿Ok? Le repito, no hubo trampa, pastor. Listo. Bueno, también Santos levanta la mano allí. Coméntanos. Buenas noches otra vez nuevamente y bendiciones para todos. Pastor Domingo, lo que usted dice me parece muy puntual ya. Y realmente eso es lo que pasa con el creyente hoy en día. Lo que pasó con Jacob, volviendo un poquito más atrás de José, con Jacob, cuando realmente usted cita exitosamente esa parte de la escritura donde dice que ya escrito estaba que el mayor iba a servir al menor y él quiso hacer trampa o hizo trampa. Y realmente eso nos pasa a los creyentes hoy en día, que el Señor ya tiene un proyecto de vida o de bendición para su pueblo. Y realmente nosotros queremos como que ayudarle y nos desesperamos y nos salimos un poquito, nos desfasamos, porque eso es lo que pasa. Nos desfasamos de la voluntad de Dios. Entonces, en aras de querer ayudar, no dejamos que realmente entorpecemos lo que realmente Dios quiere hacer directamente. Y lo que hace, el aporte que hace el hermano de Cartagena, Plutarco, sí, es verdad. Realmente Dios muestra su propósito divino, porque es que Él lo hace. Porque es que lo que Dios va a hacer, nadie lo entorpece. Por más que interferramos y retrasemos, pero lo que viene de Dios, viene de Dios. Es lo que pasó con el pueblo de Israel, que realmente Dios tiene un pacto eterno con ese pueblo, porque para él es su pueblo. Y aunque este pueblo haya entorpecido y haya sido vedado
y realmente no haya visto la divinidad del plan de Dios, realmente Dios va a traer ese pueblo a cuenta y lo va a redimir. En algún tiempo ha retrasado todos estos siglos pero el plan de Dios se cumple. Prácticamente fue la evidencia que cita el hermano, que Jacob después de la raya, para cuando salió, y Dios le dio la riqueza, le dio las ovejas de allá, las rayadas y esto. Sí, el Señor, Dios fue verídico y vio que tenía el respaldo divino. Dios tenía el respaldo divino de Jacob, pero de todas maneras eso no quiere decir que él haya, como decir, citamos muy coloquialmente, haya metido las patas. Pero el plan divino de Dios es divino. Ese era mi aporte, pastor. Listo, y ese plan se iba a cumplir. Gracias, Santos. Gracias, Plutarco. Bueno, Amado, no sé si hay alguna preguntita. Quiero también compartir con ustedes algunas cositas importantes. Si hay algún tipo de pregunta. Bien, ok. Hoy iniciamos. Mire, hoy estamos tranquilitos, estamos relajaditos, no estamos corriendo, no ha salido no ha salido no ha salido el avisito aquel que nos salía en las clases anteriores, el de ya se va a acabar la clase, porque bueno, hicimos un acto de fe y compramos el premium de Google Meet, ¿verdad? Para que podamos tener esto. Ahora, ¿qué ventajas tiene esto? Aquí estamos tranquilos y relajados, se nos pasó la hora que nos dan gratuita, ya no es gratuita, hay que pagar, ¿verdad? Pero también tenemos esta ventaja, si algunos hermanos no pudieron entrar hoy, algún hermano no pudo entrar hoy, esta clase queda grabada allí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estos videos salen muy pesados. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros los bajamos del drive de la escuela y los colocamos en una cuenta de YouTube. Le colocamos allí el link en el chat de la escuela y usted la puede repasar, usted la puede ver y el que no asistió puede ver la clase. ¿Ok? Entonces tenemos esas ventajas. Ahora vamos avanzando allí poquito a poco en la escuela. Pero para esto necesitamos su apoyo. Necesitamos por allí que se ponga al día con lo que es el módulo, con la asignatura, y de esta manera nosotros podamos seguir disfrutando de este beneficio y crezcamos un poquito más. Le pido que nos acompañe con sus oraciones. Queremos que el próximo año, 2025, sea el año que podamos abrir una sede presencial, porque hay hermanos que quieren ser presencial y que podamos tener a otros maestros, hombres de Dios con nosotros enseñando allí en esa sede. Entonces le pido que estemos orando. Este año lo vamos a terminar virtual con la ayuda del Señor, pero el próximo año podríamos tener doble, virtual y presencial con la ayuda del Señor. Amén. Bien, amados, entonces vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. Si no hay más inquietudes, de verdad agradecido con Dios por cada uno de ustedes, por la vida de ustedes, porque han considerado que es importante prepararse, capacitarse para servirle al Señor, a los hermanos de Monte Calvario, a los hermanos de las diferentes iglesias que están asistiendo a nuestra escuela. Pues les animamos a seguir en este proceso. ¿Ok? Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos el próximo lunes, iniciando ya el tema que tiene que ver con el pueblo escogido de Dios, una nación santa. Vamos a ver un poquito de Éxodo la próxima semana. Un abrazo a todos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones, pastor.